multiplica el problema de su entorno. Y va a veces a entornos que son saludables y hace que ese entorno saludable se transforme en un entorno tóxico porque uno mismo no está bien. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación, recuerden, hablamos hace unos días que santificación, con los jóvenes hablábamos esto, santificación no es portarse bien. Esa es una manifestación de que estamos santificados. Santificación es digamos, es el equilibrio completo de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Entonces, una de las razones por las cuales estamos haciendo gestión de las emociones es para aprender a sanar y ayudar después a otros a ayudar a otros a hacer. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de un tema que nos va a llevar seguramente un par de miércoles más, que son las conductas adictivas. Si hay algo que hoy gobierna los comentarios a veces es el tema de las adicciones a las drogas, por toda la epidemia, la pandemia que hay acerca del consumo de sustancias que trastornan toda nuestra vida, trastornan también nuestro entorno familiar y aún mucho más allá. Y normalmente nosotros cuando pensamos en conductas adictivas pensamos en alguien que se droga en forma compulsiva. O sea, cuando nosotros decimos que alguien se droga en forma compulsiva, estamos pensando en marihuana, en cocaína, en crack, en paco, alguna de todas estas cosas o las pastillas, digamos, que se consumen también, las drogas sintéticas. En realidad, la gente se droga mucho antes de que estuvieran las drogas. Hay gente que nunca probó, yo por ejemplo jamás probé marihuana, ni tranquilizantes, digamos, pero era un adicto. Por ejemplo, fui adicto a la pornografía. Pero era adicto también a la preocupación. Era adicto a la manifestación de la ansiedad. Porque en todas esas emociones que se salen de control, hay drogas que nuestro cuerpo produce. Nosotros no necesitamos ir a la farmacia para conseguir droga, nuestro cuerpo produce droga. Nosotros no necesitamos ir a la farmacia para conseguir antibióticos, nuestro cuerpo produce antibióticos. Nosotros no necesitamos ir a comprar antiinflamatorios, nuestro cuerpo produce los antiinflamatorios. O sea, nuestro cuerpo es un laboratorio extraordinario, impresionante. Y así como algunos laboratorios tienen problemas de corrupción. ¿Por qué tienen problemas de corrupción? Bueno, el fentanilo adulterado que mató tanta gente y que provocó un montón de desastres, es porque no hubo precisamente, digamos, una ética saludable en ese. No había responsabilidad, no había honestidad, no había transparencia. Y eso nos pasa a nosotros también, cuando en nuestro proceso de gestionar nuestras emociones hay corrupción, entonces nuestro cuerpo comienza a producir algún tipo, ¿no es cierto?, de sustancia que no debiera producirse en los niveles que se produce. Cuando alguien tiene problema de gastritis, no hay ninguna duda, hay un laboratorio que está con problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no están bien, entonces lo primero que afecta el estómago. ¿Qué más? Los intestinos. ¿Por qué? Se dice que los intestinos son el segundo cerebro emocional. Eso, conocer todas estas cosas nos ayudan a nosotros a tener una vida más saludable. Y vamos a encontrarnos que en la palabra de Dios hay un montón de consejos que no son directamente cuida tus emociones y tu cerebro limpio. No habla de esa forma. Pero hay principios que nos dicen que Dios está cuidando de eso que está allá adentro. ¿No?
Entonces, por eso cuando vamos a hablar de conductas adictivas, vamos a estar hablando de cosas que ya vimos, algunas otras cosas que van a ser nuevas, y vamos a ir avanzando en definir las cosas. No sé si les pasa a ustedes que cuando leemos un artículo, leemos la Biblia incluso, hay términos que nosotros leemos y que damos por entendido porque tenemos como una idea intuitiva de lo que es. Pero nunca fuimos al diccionario a ver qué significa esta palabra. Entonces, por ejemplo, mirar con diligencia como andé y no como necio, sino como sabio. Los que están hace tiempo y siguen las prédicas y hacen la tarea que yo les digo, saben ya, porque definimos muchas veces qué es lo que es diligencia, pero había momentos en los cuales una diligencia, bueno, qué sé yo, que uno se concentra, una idea intuitiva. No. Ahora nosotros necesitamos saber los términos que significan. Entonces vamos a recordar un detalle, esto que vimos hace mucho, el año pasado ya, acerca de las partes del cerebro. En realidad, esto es una forma como de sistematizar para poder explicar. No existe así, bueno, esto es una cosa, esta es la otra. Está todo interconectado, funcionan todos interconectados, pero se descubrió que hay zonas del cerebro que tienen cualidades muy específicas. ¿Sí? Cuando lo que ven ustedes en gris y en rojo sería lo que se le llama el cerebro primitivo, que es la parte que compartimos nosotros con el resto de los mamíferos, en mayor o menor grado. Dentro de ese cerebro primitivo tenemos la parte que está en gris, es lo que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el lugar, digamos, de nuestro cerebro donde están allí grabados de alguna manera intangible. A ver qué significa intangible. Que uno va, por más que le haga, digamos, pongas el microscopio electrónico, no va a aparecer estas cosas. ¿Por qué? Porque son en forma de programas. Así como en la computadora, usted no va a encontrar Word, por más que desarme todo, no va a encontrar el programa Word o el programa PowerPoint, que es lo que usamos ahora, sino que está en una forma, ¿no es cierto?, intangible, significa que no se le puede ver, está en forma de idea. Es como que nos quieran abrir la cabeza para encontrar las ideas que tenemos. No funciona así. Bueno, ahí están programas, los programas automáticos. Por ejemplo, cómo funciona el ritmo cardíaco que necesitamos para cada momento. Por ejemplo, cuando estamos así tranquilos, el ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, va a ser bajo. Pero si nosotros estamos durmiendo, el ritmo cardíaco va a ser mucho más bajo todavía. Pero si estamos preocupados solamente, aunque estemos sentados, ya el corazón comienza a latir más. ¿Cómo sabe el cuerpo que tiene que aumentar los latidos, disminuir los latidos? Nosotros no sabemos, son programas que están ahí y que se activan. Así como ustedes ven, por ejemplo, en algunos lugares que llega la tardecita y se prende la luz y cuando llega la mañana se apaga en forma automática. ¿Sí? Porque tiene sensores fotosensibles. ¿Así es, por ejemplo? ¿Fotosensibles, sí? Impresionante, la estoy aprendiendo. Entonces, y uno va a ir a ver ahí, ¿no es cierto? Y bueno, que ahí está dentro, digamos, bueno, así también, esos programas. Entonces el cerebro ya tiene todo programado y cuando se va a dormir, ya el cerebro interpreta eso y ya baja el ritmo cardíaco, baja el ritmo respiratorio. Y uno se pone en modo descanso, en modo relax. ¿Por qué? Porque está en el programa la necesidad de pasar un tiempo de relax, porque el diseño del cuerpo es así. Así como una heladera no está todo el tiempo ese motor funcionando. ¿Por qué? Porque necesita descansar. Entonces tiene un dispositivo que va a hacer que cuando llegue a una cierta temperatura se apague el motor. ¿Para qué? Para permitir que ese motor descanse y para permitir que esa temperatura no se vaya a disminuir tanto. Es decir, todo tiene un porqué. Si nosotros somos capaces de hacer eso, imagínense Dios que diseñó nuestro cerebro, es increíble. Pero no solamente tenemos los programas de todo el funcionamiento, digamos, de las cosas que nosotros no manejamos, sino que además están los programas de cómo interpretar los eventos.
todo lo que nosotros interpretamos como agradable, desagradable, amenazante, oportunidades, todo va a entrar por la parte de abajo, esa parte gris. ¿Sí? Ahí entran todos los estímulos, todos los estímulos. Y en ese lugar, ¿cierto? Cuando entra, hay una parte que no se ve ahí, que estaría como en el medio de la parte roja. A ver si puedo indicar aquí. En ese ojito, a ver, donde hay un puntero, un punterito. ¿No hay un punterito? Acá hay un punterito. A ver, encontramos un puntero. Una de esas que me alcance un poco más. Bueno, en ese ojito, ahí, exactamente, bien, escondido, ¿sí? Ahí tenemos los ganglios basales, ¿sí? Una partecita se llama los ganglios basales. Entonces ahí, en ese lugarcito, se hacen un montón de interpretaciones que permite que todo el sistema nervioso reaccione de una manera particular. Por ejemplo, si nosotros si nuestro cuerpo comienza a subir la temperatura, va a interpretar y va a hacer que el cuerpo comience a transpirar. Si es que el cuerpo interpreta, ¿no es cierto?, que estamos teniendo mucho frío, va a generar una serie de reacciones químicas para calentar el cuerpo. Ustedes se habrán dado cuenta que en invierno uno orina más de la cuenta, más que en el verano. ¿Por qué? Porque cuando tenemos frío, el cuerpo tiene que calentar, tiene que calefaccionar el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es consumir más glucosa, que es el combustible del cuerpo. En las células se quema glucosa y al quemarse la glucosa, ¿qué produce? Calor. Produce calor para calentar el cuerpo. Energía para el funcionamiento de todas las células, de toda la fisiología del cuerpo. Pero produce, digamos, también dos sustancias residuales, que es dióxido de carbono, que se elimina por respiración, y produce agua, que se elimina, ¿no es cierto?, por micción, pero también por transpiración. ¿No se da cuenta? Cuando hace frío, uno muchas veces transpira mucho las axilas. Entonces, todo eso está en ese cerebro reptiliano. Pero también allí se graban mucho de la memoria profunda, de lo que se llama la memoria implícita. ¿Qué es la memoria implícita? Esas grabaciones que tiene nuestro cerebro que nosotros no recordamos. Por ejemplo, todo lo que pasó desde la concepción hasta más o menos los 2 años. No tenemos recuerdo cuando somos grandes. Pero lo que se grabó en ese tiempo tiene una implicancia monumental. La mayor parte de nuestra conducta de hoy tiene que ver con esos recuerdos que nosotros nos recordamos. De ahí es que vamos a hablar algo acerca de la memoria implícita, que son los recuerdos inconscientes que afectan la percepción, pero también las reacciones que tenemos de los eventos presentes. Es decir, ustedes están escuchando ahora. Muchas de las cosas que ustedes están reaccionando y que ni siquiera se dan cuenta que están reaccionando, se conecta, lo que están escuchando ahora, se conecta con las cosas que pasaron. Ahora estamos en un ambiente amigable, pero ¿qué pasa si ustedes están en el trabajo, en la escuela o en el centro y pasa algo? Aunque nosotros no nos damos cuenta, eso que nosotros evaluamos en forma, digamos, en nanosegundos, o sea, en casi como instantáneamente, digamos, está conectado con esos recuerdos inconscientes. Y la manera que reaccionamos está conectado ahí también.
Hay reacciones que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por eso conocer las cosas que nos pasan no solamente nos ayudan para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos, sino para entender a los que tenemos cerca. Muchas veces en la familia tenemos, digamos, integrantes que son disfuncionales. ¿Qué significa disfuncional? Que no funciona bien. Ay, pero pastor, eso disfuncional es muy agresivo. Vivimos en un ambiente donde todo le queremos poner suavizante. No solamente a la ropa, no solamente al pelo, le queremos poner suavizante a la vida y la vida no es suave. Entonces se habla discapacitados, no se dice discapacitado, se dice capacidades diferentes. Vamos a integrar a los chicos con capacidades diferentes en un ambiente escolar para que es una fantasía. Un chico que tiene autismo, usted lo pone en un ambiente donde hay otros niños que tienen su desarrollo normal y ese chico no encaja ni a gancho y muchas veces es objeto de bullying. ¿Sí? Pero nosotros queremos integrarlo a la fuerza, no se integra de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos integrar a una persona disfuncional? Procurando que recupere su funcionalidad, no metiendo entre los funcionales. Pero cuando nosotros tenemos científicos sin sabiduría, pasa lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Y los sabios de este mundo, ¿qué sabiduría tienen? Están confusos y avergonzados. Nosotros estamos teniendo una sociedad, ¿no es cierto?, que le está diciendo a los niños, ¿no es cierto?, que pueden, digamos, elegir el sexo cuando están en el jardín de infantes. Están reparados. Eso sí que son difíciles. Hay que meterlo en un psiquiatra para que a ver si le ponen los patitos en fila. Los sabios son más locos que los que están siendo instruidos. Y yo sé que esto puede traerme problemas. Y ¿sabe qué? No me importa. Porque ellos tienen libertad para decir lo que se les antoja y dicen burrada y nadie dice nada. Como cuando nosotros denunciamos, ahí vamos a tener problemas. Bienvenidos. Entonces, hermanos queridos, necesitamos entender que hay cosas que nos pasaron que nos condicionan en la manera de reaccionar. Toda conducta compulsiva está asociada a cosas que nosotros nos pasó entre la concepción y, digamos, los primeros 2 años. Pero también hay otra influencia que es la influencia espiritual, que tiene que ver con la genética espiritual de nuestros ascendientes, de nuestros antepasados. Y que vamos a ir viendo todos estos detalles. Esto es una forma, digamos, en forma general, lo podemos ir viendo en forma particular. ¿Cuál es la función del cerebro? ¿Para qué nosotros? ¿Cuál es una de las tantas funciones que tiene el cerebro? Es increíble, hermanos queridos, que la mayor parte del cerebro, de los componentes del cerebro, los científicos todavía no alcanzan a entender una cantidad de cosas. Hay partes del cerebro que tienen solamente un conocimiento incipiente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es la imagen de Dios, insondable, porque tenemos la imagen de Dios. Y su creación cuenta su gloria. Entonces, una de las tantas funciones es moldear automáticamente lo que percibimos. ¿Para qué? Para anticipar lo que se viene. Entonces, por ejemplo, si alguno fue mordido por un perro en esa edad temprana, no recuerda que lo mordió el perro. Pero, digamos, ve venir un perro y ¿qué hace la persona? Se pone en guardia y anticipa lo que puede venir. Y si viene, ¿qué hace? Justamente porque tenemos en esa parte del cerebro reptiliano el instinto de supervivencia.
Entonces, todos los recuerdos que nosotros tengamos van a servir como banco de datos para saber cómo funciona el mundo. Que es una interpretación muy particular cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque para aquel que le mordió el perro, el mundo es hostil en ese asunto, pero para aquel que tuvo una buena experiencia con una mascota, el perro, ¡ay, qué lindo! Quiere correr, abrazarle, anticipa también su respuesta. Depende de lo que tenemos grabado. Por eso nuestras respuestas a todos los eventos no son inocentes. Todo tiene que ver con algo que nos pasó y con las creencias que nosotros tenemos acerca de las cosas que nos pasaron. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener experiencias negativas, pero si nosotros pudimos gestionar esas cosas después, esa situación que fue tal vez desencadenante de una tensión profunda, puede provocar una oportunidad, una actitud, digamos, como de, a ver cómo le podría decir, como de expectativa, ¿no es cierto?, de que algo bueno va a pasar. Por ejemplo, a ver, dentro de un rato, en media hora más o menos va a haber un partido de fútbol. Es muy difícil para los hinchas de ese club, ¿no es cierto?, que piensen que van a ganar. ¿Por qué? Porque vienen de una experiencia dolorosa, entonces le va a costar. Nosotros ya nos recordamos cómo era, ¿no es cierto?, esa experiencia de jugar a la Libertadores, porque se verá cuando jugamos. Entonces, lo que pasó nos condiciona. Entonces, hubo un tiempo, ¿no es cierto?, en que Boca le ganaba, los clásicos le ganaba, hasta cuando le tiraban la camiseta ya le ganaban. Entonces ya los jugadores estaban condicionados. Recuerdo que decía uno de los jugadores, fíjate cómo se ponen pálidos. O sea, dudaban. Después se dio vuelta la tortilla. Nos ganaban con los suplentes, nos ganaban con la camiseta. Es decir, nos ganaban donde no encontraban, nos ganaban. ¿Por qué? Porque las experiencias negativas condicionaron después. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, tienen que ver con una de las funciones del cerebro, que es anticipar lo que sería. Por eso las personas, por ejemplo, que tienen experiencias negativas, una de las cosas que hacen es preocuparse. ¿Qué significa preocuparse? Preocuparse no es malo. Lo que es malo es cuando nuestra preocupación nos hace esperar cosas negativas van a pasar. Por ejemplo, una mamá. Su hijo, su hija, debiera haber venido a las 9 de la noche, no llegó a las 9. 9:15 ya está listo. ¿Y qué le pasó a ese chico que no viene? ¿Por qué será que ese chico no viene? Y no está diciendo, seguramente que estará con sus amigos, estará pasando la redoma. No, ¿qué le habrá pasado? Algo trágico le pasó, algo malo le pasó. Nunca que está re bien. ¿Por qué? Y porque aprendió a pensar mal. Entonces, con ese banco de datos, el cerebro después procesa la información y piensa que algo malo le va a pasar. Por eso es importante nuestra creencia y ser consciente de nuestras reacciones. La memoria implícita nos dice qué esperar en cada situación. Si la persona aprendió a preocuparse negativamente, entonces, ¿qué espera? Espera lo que no quiere que pase. Y mirá si le asaltaron. Nosotros tenemos un hijo que vive en San Justo, plena La Matanza, ahí al lado de la Ferrer. O sea, lugares que son muy difíciles. De hecho, que le asaltaron ya como 3, 4 veces. Y en una de ellas le persiguieron, ¿no es cierto?, con un vehículo y con arma en mano para tratar de robarle la moto. Entonces, ¿yo tengo motivo para estar preocupado? Sí, tengo motivo. ¿Estoy preocupado? En absoluto. ¿Por qué no estamos preocupados con Andrea? Porque nosotros aprendimos a gestionar eso. Ahora, ay, pero no se preocupan.
Y no le importa lo que puede pasar. Claro que no nos va a importar lo que le puede pasar, pero la preocupación no va a añadir absolutamente nada que valga la pena. Lo único que va a añadir en mi preocupación es que yo vaya a hostigarle a él y que yo no duerma bien y me enferme y un montón de cosas, voy a complicar la vida. Pero para eso uno tiene que aprender a gestionar. Esto no sale así nomás porque sí, o porque pasé, vino un pastor, me puso la mano encima y a partir de ahora lo gestiono bien. No, no funciona así. Entonces, por eso que tengo grabado me va a decir qué esperar en la situación, entre cada situación. Y cómo el pasado también afecta la mente en la gestión del futuro. Es un poco, dicho de otra manera, lo que les entiendo. Esas memorias son importantísimas que nosotros podamos detectar. ¿Cómo vamos a detectar? Con nuestras acciones? Porque nosotros no nos acordamos lo que pasó. Y esto parece una clase media complicada. Ahora, hermanos queridos, si nosotros no tratamos estos temas, por eso es importante ir a escuchar de nuevo y después hacer preguntas. Sí, ¿qué quiso decir con esto? No entendí muy bien ese asunto de qué nos dice que esperar cada situación. ¿Cómo es el asunto? Yo les di el ejemplo, pero bueno, podríamos dar otros ejemplos más. Pero por eso es importante que ustedes tengan una mente de estudiante. Porque si no, estos se van a acordar, el domingo no se van a acordar de nada. Si no hacen ese trabajo. Y entonces son oidores olvidadizos. Y la palabra, cuando habla de los oidores olvidadizos, no está diciendo qué benditos que son, sino son gente que van a tener problemas innecesarios. Entonces, allí se graban las experiencias tempranas desde la concepción y afectan la forma de percibir la vida en el futuro. Entonces, a ver, escuchaba yo a un hombre, un pastor, apóstol también él es, Orihuela, Fernando Orihuela. Ustedes buscan en YouTube, Fernando Orihuela. Él tiene cuatro ponencias sobre el rechazo. ¿Cómo afecta el rechazo? Y él contaba justamente de estudios que se hacen que aquellos, se hicieron estudios de niños que, digamos, en la concepción tenían ese tiempo, la pareja estaba viviendo un tiempo lindo de amor y contactaron con parejas que estaban en conflictos cuando fueron engendrados. El desarrollo emocional de esos niños era muy diferente. O sea, cómo está mamá y papá cuando están haciendo el amor, ¿no es cierto?, afecta el desarrollo emocional. Fíjense lo sensible que es nuestro sistema nervioso, cómo es sensible nuestro cuerpo. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de tratar nuestro cuerpo de cualquier manera, debemos cuidar, porque además de ser templo del Espíritu Santo, dice Pablo escribiendo a los Corintios, este cuerpo no es nuestro. Y ahí entramos en conflicto con las feministas, ¿no es cierto?, que quieren matar a un bebé en su vientre, ¿no es cierto?, y dice que con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Yo les quiero preguntar a las feministas, ¿dónde compraron ellos el cuerpo para que digan que es mío? Entonces, desde la concepción, durante el embarazo, cuando la salud emocional de la mamá es buena, ese bebé va a tener una, digamos, probabilidad de un desarrollo emocional saludable muy alta. Pero cuando incluso el bebé sabe que lo van a abortar, ya toma actitudes defensivas. Las mamás cuentan que cuando, digamos, hablaban este asunto de abortar, la panza se le ponía dura. Y cuando este hombre que era el mayor abortero en Estados Unidos, tenía la clínica donde se hacía la mayor cantidad de abortos en Estados Unidos, él filma, digamos, el aborto. Entonces, cuando venía la cuchara, digamos, para
para cortarlo, el bebé trataba de huir. Inútilmente, obviamente. Trataba de huir. Entonces, hermanos queridos, el desarrollo de nuestro sistema nervioso es extremadamente impresionante. Y así como es sensible para las cosas más hermosas, es sensible para las peores cosas también. Y la mayoría de nosotros nacimos en hogares que nuestros padres no tenían esta información. Ellos no sabían lo que hacían literalmente. Ellos nos criaron como pudieron. Ellos no tenían la idea de la necesidad de que ellos tenían que tener una relación tan hermosa con el Señor para que su relación sea hermosa, para que sus hijos vayan a nacer en bendición. No tenían idea. Porque algunos de nuestros padres ni siquiera tenían idea de Dios. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser gente entendida, porque para nosotros los padres, enseñar a nuestros hijos, advertirles, procurar entrenarles para que cuando ellos sean mamá, sean papá, nosotros sus hijos ya tengan una chance diferente. Eso pensando para adentro. Pero si nosotros pensamos en el propósito para el cual Dios nos salvó, es para ayudarle a la gente a que está mal, a la gente que está mal, decirle, mira, eso que está re mal en vos, bueno, eso tiene solución. ¿Por qué tiene solución? ¿Por qué? Porque aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, comienza a entrar en una plataforma, entra en un hospital. Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos porque nosotros somos los enfermeros. Algunos serán, tal vez, bueno, mucama, pero no van a ser mucama que solamente limpian un piso, sino van a ser mucamas que ayudan al enfermero, porque preparan un ambiente. Algunos que se entrenan más, bueno, van a ser los médicos. Entonces, ¿por qué? Porque para eso Dios nos trajo. Cuando Él dice, me sacó del pozo de la desesperación, cuando dice, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso cántico nuevo en mi boca, ¿qué es lo que está describiendo? Un proceso de sanidad. Un proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque si le saca del lodo y le pone en un lugar firme, si no sana, no le sirve el lugar firme. El lugar firme no le sirve para cantar si no sana. Cuando nosotros vemos lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo eso es el proceso de sanidad emocional y espiritual. No es literal que el pobre, ¿no es cierto?, ahora va a ser rico. No tiene que ver con ese tipo de pobreza. Está hablando de una pobreza diferente. Cuando está hablando del quebrantado de corazón, está hablando de alguien que sus emociones están rotas y no puede pensar con libertad, por eso está oprimido, por eso está cautivo, por eso está ciego, no ve la salida. Y la persona que está mal no es que no quiere ver la salida, todavía no puede. Y cuando, a ver, ¿usted recuerda un bebé que recién empieza a caminar? ¿Qué le pasa a un bebé que recién empieza a caminar? Camina una fase, ¡pum!, cae sentado normalmente. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está en la cola, no tanto porque tenga mucha nalga, sino porque tiene pañal. ¿Sí? Entonces, por eso siempre, normalmente cae sentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese bebé acaso quiere caerse? No quiere caerse. ¿Y por qué se cae? Porque está aprendiendo. Pero después nosotros somos grandes y andamos a abrirle la boca y también nos caemos. ¿Qué significa? ¿Qué significa una persona que está mal? Empieza a aprender a gobernar sus emociones. A veces entra en ese tiempo en donde otra vez como que desaprendió. Y a todos nos pasó eso. ¿Cuántas veces nosotros nos pasó que estuvimos semanas enteras como con una depresión leve?
días enteros que estuvimos como que no nos hallábamos, días enteros que estuvimos ahí como que no le encontrábamos el agujero al mate, que estábamos intuitivos, que estábamos molestos, que no nos podíamos sacar de la mente un recuerdo negativo, que no estábamos, o disfuncionales, pero no estábamos en la plenitud. ¿Cuántas veces nosotros decidimos tomar una conducta inapropiada a pesar de que sabía que estaba mal? A ver los muchachos, sobre todo los más grandes. ¿Cuántas veces nosotros decidimos tomar de más? Es una conducta disfuncional. Entonces nos vamos diciendo, ay, mira que disfuncional. Una pelusa, cuando no justificaba que uno se alzaba una pelusa de tanto en tanto. No era tan complicado. Entonces, todos tenemos conductas disfuncionales, por eso es que tenemos que tener empatía. Si no tenemos empatía, no podemos ayudar. Si no tenemos empatía, no calificamos para el trabajo. Entonces, por eso es importante que todas esas cosas, esas experiencias tempranas, desde la concepción hasta aproximadamente los 2 años, algunos un poquito menos, otros un poquito más, porque no todos los seres humanos, digamos, maduramos a la misma velocidad y por muchísimos factores. Mellizos, gemelos, tienen un desarrollo emocional diferente. ¿Por qué? Porque cada uno percibe la realidad de una manera muy particular. Por eso no se puede hacer generalizaciones. ¿Sí? Entonces, estas experiencias tempranas afectan la forma de percibir la vida. Por eso hay algunos que son muy optimistas y otros son muy pesimistas, por ejemplo. Y entre los muy optimistas y los muy pesimistas hay toda una gama de personas que de forma muy particular perciben la realidad. Y se imaginan el futuro. Y ahí, yo, por ejemplo, no recuerdo mucho que yo andaba imaginando el futuro. Yo vivía como el momento. Y en el momento tomaba buenas decisiones, por ejemplo, de ser estudioso. De que el trabajo que me daban procuraba hacerlo bien. Pero no es porque yo tenía, bueno, a ver, yo tengo que hacer bien porque si no, el día de mañana, yo no tenía esa visión del futuro, yo no tenía visión para el futuro. Yo vivía el instante. Así afectó mi experiencia temprana. Yo no tenía como un proyecto. Pero algunos que se desarrollaron mejor, ya de chiquitos sabían lo que querían. No, yo de chiquito lo único que sabía que quería era jugar. Y todo lo que yo quería hacer, pasarla bien, tener experiencia, adrenalina. Por eso es importante entender que esas experiencias son lo que se llaman las huellas psíquicas. Entonces, por ejemplo, si en la casa era discusión, el bebé no entiende de psicología, no entiende, pero él percibe un ambiente hostil y eso se graba. Entonces, el día de mañana, en un ambiente hostil, él va a estar tensionado, de una manera. Pero si ese bebé creció en un ambiente de amor, ante un ambiente hostil, él va a reaccionar, se va a poner tenso de otra manera. Por eso es importante entender estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos por qué a veces nosotros reaccionamos mal. Esas experiencias tempranas pueden afectar positivamente o negativamente, obviamente. Y es la razón por la que tenemos reacciones disfuncionales exageradas. Las personas que tienen fobia, por ejemplo, a los insectos, ven una cucaracha y se desesperan. Y gritan, se aterrorizan, están con pánico. Realmente estas son las mujeres. Generalmente eso no quiere decir que los varones no entremos en ese problema también. A veces si nosotros estamos ahí y nos sube una cucaracha en el pie, nos pegamos un culete macho también. ¿No les pasó alguna vez que le tiraron una araña esa de plástico?
A ver, algunos no saben, pero otros sí sabemos. Por ejemplo, para que una araña te pueda picar, no tiene que te pique. Es muy difícil que una araña te pique si ya estás en movimiento. Pero cuando viene una araña, ¿por qué? Sí, porque la película vio la araña, y se le quitó la araña que le comía, ¿sí? Las ratas que comían gente. Entonces uno ve la rata y el cerebro asocia con eso que te impactó. ¿Por qué? Porque las películas están preparadas, ¿no es cierto?, con una música, todo eso, y digamos, cómo le perseguían. Y eran millones de ratas que subían y comían. Yo no sé cómo hacen esas películas también, me parece que bien. Entonces nos queda eso marcado. Entonces vemos una rata y ya nos asustamos igual. Y las reacciones muchas veces son exageradas, pero no es porque la persona quiere ser exagerada, así lo percibe. No está haciéndose. Es decir, tiene el miedo. La persona que sufre de pánico, no tiene a quién temerle. No hay nada amenazante en su ambiente, pero está con pánico, está aterrorizada la persona. ¿De dónde vienen todas esas cosas? La gran cantidad de cosas tiene que ver con esas experiencias tempranas, hasta los 2 años, pero también en menor medida durante toda la niñez y el principio de la adolescencia. Y ya menos las experiencias de más adultos. Las experiencias traumáticas de adultos no son tan determinantes como las experiencias tempranas. Bien, vamos a entrar en lo que significa las conductas adictivas, pero antes vamos a definir qué es conducta. Y la conducta es un conjunto de acciones observables. Y acá yo quiero poner un énfasis muy especial. Las conductas observables, objetivamente, ¿por qué? A ver, ¿alguna vez usted escuchó un conflicto entre 2 personas porque una le miró mal a la otra? Y me miró y encima se rió, se burló en mi cara. Porque, digamos, ella está pensando tal cosa, ¿sí? Ya sabe lo que está pensando. Porque encima tiene esta intención. Esa es la conducta disfuncional de la persona que está hablando. Una conducta observable, o sea, se asustó, se rió, se bloqueó, se paralizó, corrió, peleó, insultó, regaló una flor, abrazó. Esas son conductas observables. Las motivaciones no son observables. Las motivaciones no son observables. Una buena acción puede estar precedida de una mala intención. La manipulación, la adulación. Dice, ay, qué lindo explicó, pastor. ¿Está mal o está bien que alguien pueda decir y reconocer que yo pude haberlo hecho bien? ¿Está mal o está bien? Que alguien pueda reconocer. Está bien. Ahora, la motivación no puede ser buena. Puede ser que esa persona simplemente está queriendo acomodarse conmigo. O puede ser que realmente le gustó, ¿cierto? Y quiere alentarme. Su motivación es buena. Entonces, detrás de una acción puede haber una motivación. Eso nosotros no lo sabemos la persona y Dios. Ni el diablo sabe la motivación. Entonces, por eso son conjuntos de acciones observables, y aquí le voy a agregar yo objetivas. Porque la mayor parte de los conflictos en las iglesias es porque la otra persona tenía esta intención. Entonces, de repente, nosotros somos parapsicólogos mentalistas, adivinadores de pensamientos. Ahora, esas
acciones pueden ser conscientes o no. Los que estudian, por ejemplo, las reacciones, los movimientos, los gestos, ellos encuentran patrones. Por ejemplo, cuando la persona está nerviosa, cuando la persona está insegura, cuando la persona está mintiendo, cuando la persona está diciendo una cosa pero está sintiendo otra. Entonces, es decir, cuando hay, digamos, incoherencias o incongruencia entre lo que está diciendo y la expresión de determinados músculos de la cara. Y entonces, esas, digamos, esas memorias inconscientes no mienten. Por eso muchas veces nosotros podemos darnos cuenta, las personas, digamos, se pueden dar cuenta cuando son estudiosas, se pueden dar cuenta de que alguna incoherencia hay y no puede saber cuál es la incoherencia. O sea, estuvo diciendo, ay, pero estuvo linda la fiesta, pero en su expresión no transmite que estuvo linda la fiesta. Significa que esa persona tiene un problema emocional. Lo que no puede saber la persona que está observando era por qué esa persona no tenía eso. Ya no puede saber. Por eso, conjunto de acciones observables pueden ser conscientes o no, que realiza una persona en respuesta a estímulos. Entonces, por ejemplo, yo me bajo acá y de repente veo un cable ahí y pienso que una víbora. Inconscientemente, no es que yo diga, víbora, probablemente ese ofidio puede, digamos, extender su cuerpo hacia mí, sacar sus colmillos con sacos venenosos, pueden insertar sus colmillos en mi músculo de la pantorrilla y eyectar ese veneno, y entonces probablemente sea venenosa y entonces puede llegar a ocurrir algo, ¿no es cierto? Entonces, debo sacar la pierna. No existe eso. Entonces, ese movimiento es inconsciente, es voluntario, pero es inconsciente, es una reacción. Por eso dice, puede ser consciente o no, respuesta al estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? Una sombra, un cable. Yo he visto una víbora. Muchas veces nosotros, el estímulo, a veces nosotros lo entendemos mal. Por eso tengo que escuchar. Si no entendí bien, tengo que cerciorarme. A ver, lo que vos dijiste, ¿era verdaderamente esto? Antes de tomar una respuesta. Porque si nosotros queremos llevarnos bien, tenemos que aprender a oír, a ver, a pensar y después hablar. 2, 2, 2, 1. El diseño ya habla de algo, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros vemos y hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a un pensamiento poco profundo, casi reactivo, y ya hablamos. Todas las personas que tenemos conductas disfuncionales, por ahí va el circuito, y nosotros necesitamos corregir eso. La conducta es la manifestación de la personalidad de la persona. Entonces, nuestra manera de comportarnos revela la clase de personalidad que tenemos. Sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en la personalidad, no estamos hablando solamente de temperamento. Temperamento es como la forma de expresarnos en la vida. Yo tengo un predominio de colérico y sanguíneo. El sanguíneo, ¿no es cierto?, es la persona como más alegre, emocional, emotiva. La persona, digamos, colérica es, digamos, el mandón, el líder natural. Los líderes son coléricos. Entonces, ven y ya resuelven, son impulsivos muchas veces. El flemático y el melancólico son más ensimismados, son como más tranquilos, digamos, no se sabe qué es lo que piensa por ahí. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene mucho cuidado para hablar. Eso no quiere decir que sean mejores personas, sino parecen mejores a veces, porque el necio cuando calla parece sabio, dice la Biblia. Entonces, en cambio, los que tenemos temperamento más extravertido somos necios y se nos nota el toque.
Entonces la personalidad tiene que ver con ese temperamento más con todas las memorias implícitas que tenemos, que son nuestros valores, nuestras creencias. ¿Cuáles son los factores que afectan la conducta? Hay factores internos, nuestra salud física. Por ejemplo, cuando estamos sanos, tenemos nuestra fuerza vital al toque, ¿no es cierto? Realmente somos personas como con una, digamos, una conducta que tiende a ser buena. Cuando estamos bien, físicamente. Pero cuando tenemos dolencia, ya nuestro umbral del dolor es muy chiquitito. Entonces no nos bancamos, rápido reaccionamos. Entonces muchas veces las personas tóxicas son más tóxicas cuando están enfermos. Y normalmente esas personas van a tratar de adjudicarle responsabilidad a alguien afuera. Lo que pasa es que no me entienden. ¿Escuché alguna vez una persona que está mal? A mí no me entiende. Claro, porque para vos es fácil. Claro, porque si vos estuvieras en mi cuero no opinarías de esa manera. Y tantas de las maneras que manipulan las personas que están mal. ¿Para qué? Para tratar de victimizarse, para que no le vayan a decir, vos tenés que hacerte responsable de tus actos. Y nosotros tenemos que aguantarnos eso, bajar un cambio despacito, despacito, ¿para qué? Para llevarle a pensar, porque la persona que está mal físicamente va a tratar de ser siempre una persona que está a la defensiva. Otro factor es el temperamento. Una persona que es más extravertida es una persona que, digamos, su conducta va a estar más afectado por la forma en que él está. Se le nota. Se le nota. El otro que es más tranquilito, tal vez esté con una bronca grandísima, pero no se le nota. Andrea, por ejemplo, decía que si mis ojos fueran ametralladoras, yo hubiera matado a muchos. ¿No? Y ella nunca se le nota cuando está enojada. Uno puede creer, se no mata ni una mosca, ¿sí? Pero cuando ella cuenta cómo se sentía, yo por ejemplo sí, yo tenía 2 candidatos a matar allá en mi pueblo y lo decía, lo expresaba y lo planeaba y etcétera, etcétera, y los demás se notaba que yo estaba enojado. Entonces mi conducta va más afectada por mi temperamento en ese lugar. El aspecto físico. El aspecto físico es un problema tremendo en nuestra conducta. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, cuando una persona se siente fea o se siente de alguna manera en desventaja en su aspecto, ¿por qué? Porque, digamos, en la sociedad uno aprende desde chiquito, ¿no es cierto?, modelos. Entonces esa persona va a estar a la defensiva y si le da el cuero va a estar al ataque. Depende. Entonces, por ejemplo, hay un dicho que dice, yo nunca he visto un petizo jorobado. Jorobado, ¿sí? ¿Por qué? Es fácil de entender. El petizo tiene que caminar así por 2 razones. Primero, porque le tiene que respetar. Pues si el petizo sale, lo juegan. Entonces, por supervivencia, tiene que hacer esto. En cambio, los grandotes, ¿qué hacen? Los grandotes terminan. Muchas veces andamos jorobados. Entonces, las personas que se creen lindas son personas que son seguras. No digo las personas que son lindas porque la belleza es una cuestión muy subjetiva. Es muy subjetiva. Las que se creen lindas caminan con seguridad. Su conducta está afectada. Se llevan el mundo por delante y a veces ya se van de mambo. Lo que debiera darle simplemente una seguridad normal, ¿no es cierto?, ya se transforma en pedantería. Por eso es importante saber cuáles son las cosas que pueden afectarnos,
para que nos examinemos, a ver, ¿por qué? El equilibrio hormonal. Las hormonas juegan un papel extraordinario en la conducta. Las mujeres suelen tener, digamos, procesos muy complicados, muy difíciles en la menopausia. En el proceso de la menopausia hay un desequilibrio hormonal tan grande, o por ejemplo, cuando tienen problemas de tiroides. La conducta puede llegar incluso hasta parecerse, digamos, una esquizofrenia. Una persona muy cercana a nuestra familia, realmente nosotros decimos, estás loca, estás loca. ¿Por qué? Porque se enojaba y era agresiva por cosas que nada que ver. Una vez Andrea y Iván fueron a la casa de esta persona y le sacaron fotos a los hijos. Al rato viene, ¿no es cierto? ¿Y qué querían hacer con las fotos? Andrea y Iván, es peligroso. Entonces, y después, bueno, nos contaba que, digamos, va al médico y le hace el examen y ahí descubren, claro, que tenía un desfasaje hormonal tremendo y eso afectaba tremendamente su equilibrio emocional. Empezó a ser medicada y, digamos, comenzó a estar bastante normal. Entonces, el equilibrio hormonal, entonces cuando uno empieza a tener esas actitudes que no, un problema puede ser eso. El desarrollo intelectual y espiritual también. ¿Por qué? Porque uno ve la vida de otra manera. Cuando uno es instruido, sabe cosas y entonces tiene la posibilidad de amortiguar los problemas. Cuando uno está bien espiritualmente, con más razón. El problema es que yo no puedo estar espiritualmente si yo no estoy bien emocionalmente. Porque somos un todo. La parte física, ustedes saben, cuando están enfermos, ¿es fácil orar? Cuando uno está con dolor, ¿es fácil orar? No. Entonces, por eso necesitamos entendernos como creación de Dios. ¿Y cuáles son los factores externos? La conducta va a estar condicionado por el entorno físico geográfico. A ver, ¿cómo es el entorno físico? No es lo mismo una persona que se cría en un hogar con todas las necesidades insatisfechas, ¿no es cierto? El baño ya en el fondo, ¿no es cierto? Con letrina, que, digamos, en la casa se le llueve, que tiene silla donde le hinca el clavo cada tanto, ¿sí? Donde tiene menos respaldo que... Bueno, vamos a dejar eso. Que alguien que se críe, ¿no es cierto?, en un lugar donde su cama está limpia, donde las sábanas tienen, digamos, un buen olor, donde, digamos, uno baja digamos, el pie en el suelo, ¿no es cierto?, y uno se encuentra con cosas raras, es decir, ese ambiente físico. ¿Sí? El entorno geográfico. Ustedes saben, por ejemplo, que las personas que viven entre cerros, como acá en Chilecito, las personas son como, digamos, más reservadas, más ensimismadas. Los que viven en la zona, por ejemplo, como en Río Grande, en Ushuaia, es un ambiente muy hostil, digamos, desde el punto de vista todo el tiempo, ese viento. Son gente que tienen como un temperamento, una conducta como más aislándose. En cambio, las personas que, por ejemplo, que nos criamos allá, por ejemplo, en Formosa, donde, digamos, no hay, digamos, cerro, donde el clima es cálido, la gente como es más activa, es más expresiva, ¿sí? Aún la gente de temperamento como más aplacado son gente que, digamos, son más dadas. Ustedes van a ver, por ejemplo, los brasileros, los colombianos, los venezolanos, son gente, digamos, wow, que bailan, que tienen ese temperamento así muy festivo. Entonces, ¿cómo afecta el ambiente geográfico, el ambiente, ¿no es cierto?, físico? Digamos, es importante también. ¿Sí? Y el ambiente social. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que ustedes se críen en, qué sé yo,
En el barrio Mayo, donde estamos todos los platudos, donde tenemos todas las cosas, digamos, sí, las casas son todas las más lindas, donde tenemos los autos más nuevos. Yo uso el Surán ese 2015 para que no se sientan mal los negritos del centro, ahí eso. Entonces no es lo mismo alguien que se cría en una favela, en una villa, ¿no es cierto?, que se críe en un barrio, ¿no es cierto?, donde digamos, toda la parte, digamos, social es otra, donde se mueven en otro nivel, escuelas privadas, etcétera, etcétera. Todo eso afecta. Ahora bien, las experiencias sociales tempranas afectan profundamente desde la concepción. ¿Y por qué hablamos de las experiencias sociales? Yo le advertí hace un poco, ahora ponemos el foco un poquito más. Porque nosotros somos seres relacionales por excelencia. Entonces, ¿cómo son nuestras relaciones tempranas? Eso va a ser, digamos, de una influencia monumental. Por eso cuando criamos hijos tenemos que tener en cuenta eso. Y cuando nosotros cometimos esos errores tenemos que tener en cuenta para qué, para ayudarlos a venir. Una de las cosas que a nosotros nos ayudó muchísimo, todos nuestros hijos se desparramaron como tornuda de ñato. Todos se fueron al mundo, al pasto. ¿Qué es lo que hizo que ellos no tuvieran tanta, digamos, tanta dificultad para regresarse? Es que nosotros ya empezamos a tener cierto entendimiento. Entonces eso nos ayudó a tener paciencia porque sabemos que nadie se porta mal porque quiere. Nadie se porta mal porque quiere, sino es la manera de reaccionar ante esa angustia profunda que tiene. Entonces nosotros no tenemos que ver a esa persona que está rebelde sin pausa como un rebelde que no quiere saber lo que pasa, que no le importa que pasa. Porque yo cuando era chico, y ahí entramos, ¿no es cierto?, los padres a decir, porque yo cuando tenía 6 años y medio, yo estaba en la calle y vos que tenés todo, no haces nada. Sí, empezamos a pasarle de Superman y nosotros tenemos super nada en la casa. Entonces, cuando nuestros hijos reaccionan mal es porque no están sabiendo cómo procesar y nuestras conductas torpes hacen que eso se profundice. Y una de las cosas que tenemos que hacer, mea culpa los padres, ¿en qué sentido? A ver, no puede ser que nosotros seamos tan capos y nuestros hijos nos salgan tan mal. Los hijos buenos no son casualidad, los desastrosos tampoco. Entonces, el entendimiento de estas cosas nos va a ayudar a nosotros para bajar un cambio, no asignarle una mala, digamos, intención expresa de ellos estar mal y comprarse una vida miserable para mañana. ¿Quién en su sano juicio va a decir, la verdad, que yo quiero una vida miserable, quiero morir drogado? Nadie quiere eso para su vida. Yo quiero vivir en la pobreza extrema, estar comiendo de la basura cuando sea grande. ¿Quién planea su vida en esa dirección? Pero ¿cuántos terminan así? ¿Cuántos terminan en esa condición? Entonces, ¿qué les pasó? No sabían gestionar sus emociones, no sabían ni siquiera qué le pasaba. Las relaciones saludables generan mejores posibilidades. Fíjese que nos dice que va a ser sí o sí, no, la posibilidad o la probabilidad, podríamos decir. Cuando nosotros criamos bien, la probabilidad que terminen bien es alta. ¿Por qué no decimos sí o sí va a terminar bien? Porque tiene que ver con las decisiones que uno toma. Todos entendemos la mala toma de decisiones, porque todos tomamos malas decisiones muchas veces. Y no queríamos el resultado que logramos. No nos gustó el resultado que logramos. Pero de alguna manera no tuvimos esperanza. Cuando nosotros tomamos una decisión, ¿cómo estamos mal? Cuando estamos mal dejamos de pensar. Y después cuando tenemos la consecuencia, muchas veces, ¿por qué no aceptamos? Porque el estar herido, una de las cosas que nos hace es ponernos un traje que nos queda re bien, que se llama orgullo. Y el orgullo no nos deja escuchar.
Y entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar otra mala decisión. Y a veces ya no sabemos cómo regresar. ¿Qué pasa en el matrimonio? A veces nos toca a nosotros que trabajamos con matrimonios disfuncionales, que llega un momento en que ya no se soportan. Y si vos le preguntás, ¿y por qué empezó todo eso? No saben ni por qué empezó toda la pelea. Pero un día, él quería tener fiesta, ella no quiso, o ella quería tener, él no quiso. Entonces endureció un poquito el corazón. Bueno, no sé. La segunda vez se fue generando esa huella psíquica más profunda y después ya empezamos a vivir casi sin amor. Y llega un momento en que las reacciones son cada vez peor y no sabemos por qué empezó, porque no sabemos qué es lo que nos pasó antes. Entonces, por eso las relaciones saludables, sobre todo en nuestras experiencias tempranas, tienen mayores posibilidades o probabilidades de lograr buen desarrollo emocional y conductas que son saludables. Ambientes hostiles como el descuido, el abuso, el abandono, la violencia, el rechazo, que son, digamos, los 5 hermanos más terribles que uno puede tener, generan desconfianza, temor, y la conducta va a ser disfuncional. Ustedes van a ver un niño que permanentemente le golpean, vos le querés tocar la cabeza y se hace así. Pelea con todo el mundo. Yo era un peleón total. Yo era un peleador hasta 6º grado. En el 6º grado me encontré con uno que me pegó y ya dejé de ser peleador porque yo era negro pero no era tonto. Entonces la persona puede ser agresiva o va al ostracismo. ¿Qué significa se encierra? Y va camino a la depresión. Inestable, un día sí, un día no. Una familia saludable, padres que sean sabios, es vital. Por eso hay que prepararse. Y aquí vamos a cerrar mirando algunas cosas que nos dice la palabra acerca de todas estas cuestiones. Fíjense, primera carta de Pedro en el capítulo 1 nos habla acerca dice que nosotros fuimos rescatados, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de una manera de vivir mala, de una mala manera de vivir, podemos decirle, la cual recibimos de nuestros padres. Entonces, la mayor parte de las costumbres malas y buenas recibimos de nuestros padres. Pero acá Pedro no le está hablando a cristianos, digamos, de cuna, porque el cristianismo recién estaba empezando. Entonces, todas las familias estaban en ese otro plano, de tener valores que no eran realmente cosas que teníamos que valorar. La vana manera de recibir de nuestros padres, es lo que hablábamos acerca de las experiencias tempranas. Efesios 6:4 nos muestra a nosotros el por qué la necesidad de ser buenos padres. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Colosenses complementa, porque la carta de los Colosenses y a los Efesios son cartas como mellizas. Si ustedes leen, examinan bien Colosenses y Efesios, ustedes se van a dar cuenta que son muy parecidas, que tienen casi los mismos consejos con otras palabras, algunas vienen con las mismas palabras. Fíjese en Colosenses 3:20. Dice, 3:21, perdón. 3:21 es. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, cuando nosotros exasperamos, cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, cuando nosotros les criamos con muchas reglas, sin amor, sargento, o cuando
le criamos con mucho amor, pero sin reglas. Los que le dejan hacer a su hijo lo que quiera, porque ya cuando sea grande va a aprender. ¿Sí? O cuando aquellos, ¿no es cierto?, que no le permiten a sus hijos equivocarse. Entonces cometen un error. ¿Cómo no va a aprender? Ya son grandes. Padres que se encarnizan con sus hijos en la adolescencia porque no hacen bien las cosas y ellos están haciendo re mal, pero no. Entonces ahí sacan otra vez. Porque si vos trabajaras como yo, porque yo me rompo la espalda, ¿no? Generalmente dicen un poquito más abajo, pero yo me rompo, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan todo, si ustedes no hacen nada. En realidad, el hombre va y trabaja porque tiene satisfacción, no es porque le quiere dar todo al hijo, sino porque le hace bien, le gusta trabajar. Entonces está lejos, no tiene que conectar con los hijos, no tiene que conectar con la esposa. Entonces su inhabilidad para conectarse hace que se refugie en el trabajo. Porque en el trabajo, ¿uno con quién se relaciona? Con otros hombres a veces. Y nosotros entre los hombres podemos estar día entero hablando y no tenemos problema. Pero llegamos a la casa y no podemos hacer 2 oraciones seguidas con nuestras cosas. Y los hijos no entienden de psicología, pero no son estúpidos. Perciben que las cosas no están bien. Entonces eso va a generar, obviamente, todo este tipo de cosas. Salmo 127 es un pasaje que nosotros mucho hablamos acerca de quiénes son los hijos, que dice que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. No, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Esto, digamos, da para mucho, pero simplemente esto. Como saetas en manos de un valiente. Para que un valiente tenga una flecha, tuvo que trabajar en la flecha. Y tuvo que trabajar con conocimiento, con ciencia. Con ciencia. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un buen trabajo para que la flecha vaya a donde ese valiente quería que vaya. Entonces, a veces nosotros queremos hacer flecha a hachazos. Entonces le metemos el hacha donde caiga, claro, después esa flecha va a cualquier lado. O a veces queremos agarrar ese palo así como está y tirarlo, no funciona. Ahora, no habla de experiencias tempranas emocionales este pasaje, pero habla de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ese hijo se críe bien. Ni hablar después del Salmo 128, cuando dice que el hombre que teme a Jehová es un bienaventurado. Cuando ese hombre anda en sus caminos, andar en sus caminos no significa venir a la iglesia. Uno puede venir a la iglesia y no andar en sus caminos. Uno puede ser pastor de la iglesia y no andar en sus caminos. ¿Por qué hay tantos hijos de pastores en la droga? ¿Ustedes sabían que Karina Jelinek, hija de pastor de la Iglesia de Dios, qué es lo que no probó esta chica? Hasta hace poco estaba por casar con una chica, después de haber probado. Y las cosas que nosotros ni sabemos. Entonces, hermanos queridos, andar en sus caminos. No es venir a la iglesia. Obviamente que si no venimos a la iglesia, ¿a dónde vamos a sacar para andar en su camino? Pero bueno, es otra historia. ¿Sí? Entonces, dice que ese hombre que teme a Jehová, ¿no es cierto?, que anda en sus caminos, dice, sus hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de su mesa. O sea, van a ser gente de bendición, ser gente que le va bien, que no va a tener conductas adictivas. ¿Sí? Y por último, Proverbios 16. Proverbios 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado,
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué nos dice la primera oración? ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos? Con misericordia significa que no le vamos a pegar todo lo que se merece. La misericordia significa que uno achica las consecuencias del pecado. La misericordia. La gracia es cuando uno le agranda el premio. Eso es la gracia. Entonces, con misericordia y verdad, porque la misericordia sin verdad es mal criada. Es como las reglas sin amor, o el amor sin reglas. Y dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Significa que cuando yo tengo temor de Dios no voy a hacer de cualquier manera las cosas. Yo tengo que hacer conforme al consejo de Dios. Y ahora nosotros al ver esto y al ver todo esto que estuvimos viendo, nos damos cuenta que el problema de todos estos problemas emocionales tiene una sola raíz. ¿Cuál es la raíz? Pecado. ¿Qué es el pecado? Además de ser una sustancia espiritual, el pecado es nada más y nada menos que violar los principios de Dios, y entonces la paga del pecado es muerte. La falta de conocimiento hace que se destruya el pueblo. Oseas 4:6. Entonces, por eso es que necesitamos tener entendimiento. Claro que cuando uno lee eso jamás va a asociar con emociones, por ejemplo. Uno no asocia con emociones. Por eso necesitamos revelación, no solamente la información, sino también la revelación. Y la revelación no viene así, no, uno tiene que meditar en los caminos. Por eso el bienaventurado de Salmos número 1 dice que en la ley de Jehová esto es su delicia. No solamente que se aparta del mal, no, porque hay mucha gente que se puede portar bien, entre comillas, no anda en los líos de los pecadores de este mundo, pero tampoco como el té de tilo, no hace ni mal ni bien. Pero dice, además, dice, se deleita en la palabra, o sea, procura tener siempre. En ella medita de día y de noche. Entonces la consecuencia será como árbol plantado, la consecuencia. Entonces, Proverbios 22:6 es muy conocido, dice, instruye al niño en su camino. Ahora, la instrucción al niño normalmente comienza en los tiempos donde él puede entender la instrucción. ¿Cuándo un niño empieza a entender? ¿Alguien puede tirar una idea? ¿En qué tiempo empieza a entender un niño? ¿8 qué? Años. A los 3. Frío. Desde que nace. Desde que nace empieza a aprender. ¿Por qué la mamá empieza a darle, digamos, cada 4 horas la teta? La empieza a educar, porque si no, ¿qué hace el nene? Toma un ratito y se duerme. A los 15 minutos tiene más hambre que piojo de peluca. ¿Qué quiere? Teta otra vez. ¿Sí? Y cuando es verano no hay problema, y si está en la casa. Pero en invierno, encima la mayor parte de las mujeres no tienen una ropa adecuada, ¿no es cierto? Tienen que levantarse todo, ¿no es cierto? La panza al aire, bajar acá, todo eso. Un lío. Entonces, desde que nace esa criatura ya es educable. Por supuesto que no le vamos a decir que vaya a decir la tabla del 3, ¿no es cierto? Pero digamos, ya se le puede ir educando. Yo tengo una experiencia temprana. El primer día ya mi mamá me educó en la manera que ella podía. Vas a tomar o te vas a morir de hambre, Vitaly. No quería yo tomar la mamadera. Me tomaba la mamadera. ¿Quién me enseñó a tener arcada?
¿Quién me enseñó a ser manipulador? ¿Sí? A la noche ya no estaba más y me puso la mamadera ahí. Toma, mamita, y porque si no te va a morir de hambre. Y yo abrí grande el ojo y empecé a tomar la mamadera. Ya no me dio marcada. ¿Qué significa? Aprendí. No es el método, ¿eh? No le estoy diciendo vaya y haga lo mismo, pero es simplemente una anécdota, ¿no es cierto?, que, digamos, me contó mi mamá, me pasó en carne propia, forma parte de mi memoria implícita, ¿no es cierto?, que no me acuerdo. Entonces, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el 15, fíjese lo que dice. La necedad, o sea, la manera estúpida de vivir, está ligado al corazón del muchacho. O sea, nosotros somos estúpidos con entusiasmo. ¿Sí? Y dice, más la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección, algunos piensan que es garrote. No, la vara es una norma. Cuando nosotros le enseñamos con misericordia la verdad, eso está hablando, esa es la vara. La vara, ¿no es cierto?, es poner una medida donde yo doy la medida primero para enseñar, porque yo no puedo enseñar lo que yo no... El cigarrillo uno tiene que fumar, ¿sí? No funciona así. ¿Sí? No, porque uno tiene que tomar porque eso te va a hacer mal. Ya cuando sea grande tiene que tomar, bueno, esa es otra historia. Entonces, hermanos queridos, la palabra tiene mucho para decirnos de todas estas cosas, pero para eso tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra, más el entendimiento, más la obediencia es igual a sabiduría. Y el hombre sabio dice que sus hijos son hijos que alaban a su padre, hijos que viven bien, viven los proverbios. Entonces, seguramente por el contenido de lo que vimos hoy, es un contenido como medio áspero, no es tan fácil como lo que estamos viendo. Es para volver a ver y anoten su pregunta, por favor. Desde que empezamos, yo no recibí ni una sola pregunta, ni de ustedes que están ahí detrás de cámara. ¿Sí? A todos les ofrezco que los que quieran preguntar, pregunten. Entonces, ¿qué significa que ustedes no estudian nada? Entonces, yo estoy hablando